qué importante es estar seguros, saber y estar seguros que Dios está con nosotros. Y eso es muy poderoso. Recuerden, qué importante, hermanos, es recordar y estar seguros que Dios está con nosotros, porque es promesa de Dios. Ayer vimos una nota de algo que sucedió en el Valle de San Quintín, saliendo de Maniadero rumbo a San Quintín. Maniadero es el siguiente ejido después de Ensenada, y en un puente, en un lugar que se conoce como el Zorrillo, hubo un accidente fatal. Calcinados, pasaron las imágenes y era algo grotesco, choque en media carretera. Pero nos llamó mucho la atención porque después ampliaron la nota y parecía que iba un equipo de fútbol de niños que habían participado en algún torneo. Y eso fue lo que nos llamó la atención, y mi hija me manda un comentario y me dice: papá, mire cómo disfrutamos del cuidado de Dios. Porque mis hijos andan en eso, mis nietos andan en eso. Uno de mis nietos ahorita está en un torneo ya con la institución de los Cholos, directamente en Tijuana. Entonces hay que llevarlo a Tijuana y traerlo y viajar con niños, y están platicando los papás si dejan la responsabilidad en el entrenador de ese equipo para él llevarlos y traerlos, rentar un carro, que todos los días se vayan juntos. Y cuando vemos esa imagen, dice mi hija: híjole, padre, de veras que cómo hemos experimentado el cuidado de Dios. Hace algunos meses, ustedes recordarán, íbamos a Ensenada a compartir del Señor a centros de rehabilitación en Ensenada y aquí en el área del Valle de las Palmas. Por cuestión de 2 o 3 centímetros, el impacto que recibimos con un carro de frente fue entre los espejos. ¿Se acuerdan que les comentamos? Nos volaron el espejo del carro de Moy. Pero le digo a Moy: hijo, estuvimos a 2 o 3 centímetros de que el impacto fuera más cerca y giráramos en la carretera. Moy tiene la costumbre de exceder un poquito el límite de velocidad, y un impacto a esa velocidad nos hace girar. Y le digo: hijo, de veras que la protección de Dios, hermanos, qué lindo es contar. Y esta es el énfasis que quiero hacer esta mañana con nosotros: recordar y estar seguros que Dios está con nosotros. Si el Señor nos permitiera, hermanos, abrir nuestros sentidos espirituales y verlo materializado, nos sorprenderíamos, hermanos, de la gran protección de Dios sobre nosotros como hijos de Dios. Y todo esto viene, hermanos, de una promesa del Señor Jesús. El pasaje que vamos a leer, aunque está relacionado con la gran comisión, pero ahí está dentro una promesa, hermanos, que nos alcanza todos los días de nuestra vida. Antes de partir el Señor para estar al lado de su Padre, en Mateo capítulo 28, dice Mateo capítulo 28, versículos 16 hasta el final. Vamos a leer este pasaje como punto de partida para luego ver una historia y de aquí ver, hermanos, unos enormes beneficios que tenemos al ver el cumplimiento de esta palabra. Mateo capítulo 28, versículo 16. El Señor resucitado, hermanos, le aparece a sus discípulos antes de despedirse de ellos y regresar a su morada celestial. Dice en el verso 16: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Cuando le vieron, le adoraron. Y siempre me ha llamado la atención, hermanos, esta expresión: pero algunos dudaban. Estamos hablando de los discípulos que caminaron con el Señor 3 años ya para entonces, y que habían visto una cantidad de milagros y manifestaciones del poder de Dios. Cuando estaba aquí en este último momento de estar con el Señor, dice: pero algunos dudaban.
Y aún así, hermanos, dice el verso 18, y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y luego les encarga la gran comisión que nos alcanza a nosotros todavía. Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Lean conmigo esta última parte del verso 20 que dice: y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hermanos, qué maravilla es contar con esta promesa de Dios. Necesitamos, hermanos, poner en práctica completamente nuestra fe, creer, saber, recordar y creer, hermanos, que el Señor está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y yo quiero hacer énfasis de esta promesa del Señor, hermanos, en una área en específico en nuestra vida. Nos conviene, hermanos, saber y creer que Dios está con nosotros y disfrutamos muchos beneficios de esta promesa del Señor. Muchos beneficios. Uno de los grandes beneficios que disfrutamos, que gozamos al estar seguros que el Señor está con nosotros, es que Dios con nosotros nos ayuda a pasar sobre una situación de problemas que no pasaríamos sin la ayuda de Dios, o que los estragos de esos problemas serían más serios en nuestra vida si no supiéramos, si no estuviéramos ciertos, hermanos, o simplemente si Dios no estuviera con nosotros. Entonces, hermanos, es maravilloso entender que Dios con nosotros es lo que nos ayuda a pasar sobre los problemas que enfrentamos toda la vida. Déjenos algo como esto y recordarles, hermanos, que hay un mueble en el tabernáculo que Dios le ordenó a Moisés que construyera el tabernáculo junto con todo el mobiliario dentro del tabernáculo. Y el mueble más importante que se puso dentro del tabernáculo lo ubicaron en el lugar santísimo. Es el mueble que conocemos nosotros ahora como el arca del pacto. El arca del pacto, que era y es un símbolo de la presencia de Dios. Ese mueble, ustedes recordarán, en la historia de la conquista de la tierra de Canaán, era lo que iba enfrente del pueblo de Israel, y era el que guiaba sus pasos desde que lo erigieron, desde que lo pusieron en el tabernáculo, y cuando el tabernáculo se movía, lo que iba delante del pueblo de Dios hacia la conquista de la tierra de Canaán era el arca del pacto. La cargaban sobre los hombros de los levitas y avanzaban, y hermanos, eso era Dios guiando a su pueblo. Y en esa guianza que Dios hacía de su pueblo, había protección de Dios para su pueblo. Y uno de los eventos que encontramos en la conquista de la tierra prometida de Canaán, cuando Moisés muere, el Señor llama a Josué. Y en el capítulo 1, Dios le dice a Josué: mi siervo Moisés ha muerto, ahora te toca a ti. Tú vas a guiar al pueblo, van a la conquista, y tú vas a repartir la tierra en heredad a los hijos de Israel. Moisés era el libertador, pero tú eres el que vas a repartir la tierra. Pues Josué toma su puesto como líder de Israel. Ahora, recordemos esto, es bien importante esto, hermanos. El pueblo de Israel había estado cautivo en Egipto por más de 400 años. En algún momento de esos 400 años, la opresión de los egipcios se intensificó contra el pueblo de Dios. El maltrato, la opresión, el trabajo excesivo vino a ser una carga pesada. Eso hizo clamar más fuerte al pueblo de Dios
Y Dios escuchó el clamor, y allá donde estaba Moisés en Madián, le habla y le dice: he escuchado la voz de mi pueblo, es tiempo de que vayas allá y los saques de la esclavitud y los lleves a la tierra prometida. Ese era el cuadro, hermanos, que estaba enfrentando el pueblo de Israel. Un pueblo con maltrato, esclavizado, con opresión, y la opresión en todos los sentidos. Viene el libertador y lo saca, y había algo en la mentalidad de esta gente oprimida y maltratada. Vamos de la esclavitud y del maltrato a la tierra de bendición. Vamos a Canaán. ¿Se acuerdan cómo llamaban la tierra de Canaán? ¿Cuál era otro nombre que le daban a Canaán? La tierra que fluye leche y miel. ¿Cómo estaban acá? En esclavitud, en opresión, en maltrato, y dicen: vamos a la tierra que fluye leche y miel. Abundancia. ¿Podemos ver la expectativa? Y Josué dice: pues a mí me toca, vamos adelante. Eso empieza a pasar en Josué capítulo 1. Y en el capítulo 3, de Josué, hermanos, dice: Josué se levantó de mañana, y él y todos los hijos de Israel partieron de Sitín y vinieron hasta el Jordán, y reposaron allí antes de pasarlo. Y después de 3 días los oficiales recorrieron el campamento y mandaron al pueblo diciendo: miren esta parte. Cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino. Pero entre vosotros y ella haya distancia como de 2000 codos, no os acerquéis a ella. Y Josué dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará maravillas entre vosotros. Y habló Josué a los sacerdotes diciendo: tomad el arca del pacto y pasad delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. Entonces Jehová dijo a Josué: desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Tú pues mandarás a los sacerdotes que llevan el arca del pacto, diciendo: como cuando hayáis entrado hasta el borde del agua del Jordán, pasaréis en el Jordán. Y Josué dijo a los hijos de Israel: acercaos y escuchad las palabras de Jehová vuestro Dios. Y añadió Josué: en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros, y que Él echará de delante de vosotros al cananeo, al eteo, al heveo, al fereceo, al tergeseo, al emberreo, al amorreo, al jebuseo, y entre paréntesis a todos los feos, a todo el feo. Dice el verso 11: he aquí, el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de vosotros en medio del Jordán. Tomó pues ahora 12 hombres de la tribu de Israel, uno de cada tribu. Miren el 3, hermanos. Y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se asiente en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. Y aconteció, cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán, con los sacerdotes delante del pueblo llevando el arca del pacto, cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán, los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron tocados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega. Las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón bien lejos de la ciudad de Adán, que está al lado de Zeratán. Y las que descendían al mar del Arabá, al mar salado, se acabaron y fueron divididas. Y el pueblo pasó en dirección de Jericó. Mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán, y todo Israel pasó en seco. Déjenme les explico un poquito la historia. El Jordán en esta historia
vamos a ponerlo como un representante de problemas. Hermanos, como individuos y como familias, ¿enfrentamos problemas? ¿Qué causan los problemas en nosotros? ¿Angustias? ¿Estrés? ¿Enfermedades? El estrés causa conflictos tremendos en nuestras relaciones. Y como familias, acuérdense que tenemos una promesa, no pierdan esta promesa. Jesús dijo: yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Pero a veces parece que estamos viviendo la vida como si Dios no estuviera con nosotros, por muchas razones, ¿verdad? Una razón por la cual vivimos como si Dios no estuviera con nosotros es nuestro descuido. No nos importa Dios en nuestro diario vivir, porque cuando somos conscientes de que Dios está con nosotros, tenemos respeto, tenemos cuidado. La Biblia lo menciona como temor. Tenemos el temor del Señor en nosotros. Y ese temor de Dios en nosotros nos lleva a conocerlo. Y para conocerlo sabemos el camino. Se llama Santa Biblia. Y comunión con Dios. Hermanos, tenemos una conciencia clara de que Dios está con nosotros. Y eso nos hace doblar nuestras rodillas. Eso nos hace cuidar nuestra comunión con Dios. Eso es ser consciente, hermanos, de que Dios está con nosotros. Dios no está con nosotros solamente en un lenguaje religioso. Dios no está con nosotros solamente en un: yo creo en Dios, creo en Dios, creo en Dios, creo en Dios. El apóstol Santiago dice: ¿crees que Dios existe? ¿O crees que Dios es uno? Y dice: haces bien, también los demonios creen y tiemblan. Entonces no es suficiente, hermanos, con tener un lenguaje religioso diciendo: yo creo en Dios, yo creo que Dios está conmigo, pero no me interesa consultar con Dios. Ese es un descuido personal y eso causa estragos en nuestra vida. Debemos ser conscientes de eso. Los estragos tristes y finales, hermanos, de ese descuido lo estamos viendo en la escuela dominical. Esta mañana terminamos el capítulo 1 diciendo que el Señor puede librarnos de la ira venidera. Pero si Dios para nosotros es solamente un tema de religión, hermanos, tomemos con seriedad los acontecimientos futuros. Viene un tiempo de desolación, viene tribulación sobre el mundo. Pero tenemos promesas en las Escrituras de que Dios nos libra de la ira venidera. Pero eso es en la práctica, no es nada más en el lenguaje religioso. Pero ahí entra un descuido de nosotros. También, cuando dejamos que los problemas y la adversidad se levanten contra nosotros y obtengan más poder de Dios que el que deben obtener. Es decir, los problemas se levantan tan grandes que opacan esa creencia que tenemos de Dios. Ese es el efecto que hacen los problemas. Los problemas, hermanos, en la vida de un cristiano, grábense eso esta mañana. Los problemas en la vida de un cristiano no son para derribarlo, son para hacerlo crecer. Los problemas en la vida de un cristiano son para ayudarle a crecer, no para derribarlo. A medida que superamos problemas, nuestra fe se va incrementando y Dios nos usa entonces como consejeros para hermanos más débiles en la fe, que cuando pasen esas circunstancias difíciles nosotros vamos a tener la experiencia para decirle: si puede salir adelante, yo ya pasé por ahí y lo hice de esta manera. Y damos nuestra experiencia, damos nuestros consejos. A veces funcionan, a veces no funcionan, pero tenemos la experiencia de cómo una situación difícil que la pudimos superar con la ayuda de Dios puede ayudar a otros también. Pero, hermanos, es tan importante entender y creer que Dios está con nosotros. Pero se atraviesan los problemas. Pensando en eso, el pueblo de Israel venía de la esclavitud, de la opresión, de hambre, de maltrato, de exceso de trabajo. Viene el libertador y dice: vamos
a la tierra que fluye leche y miel. Y ahí viene, hermanos, una nación que más o menos se calcula, no tenemos números exactos, pero se calculan aproximadamente unos 2 millones de personas. A lo mejor unos 700 o 800 varones, más toda la demás gente, y gente que se le agregó, porque no nada más iba del pueblo de Dios, se le agregaron. Entonces toda esta gente iba rumbo a la tierra que fluye leche y miel, y en el primer paso para ir a la conquista de Canaán, se encuentran con un problema, que se llama Río Jordán. ¿Qué hacemos con este problema? ¿Qué hacemos aquí? Queremos pasar para allá, pero aquí hay un problema que no me deja pasar. Vamos a decirlo, vamos a parafrasearlo de esta manera. Híjole, tenemos tantos problemas en la vida. Ya quiero disfrutar de la bendición de Dios. Tenemos tantos pleitos en la casa. Ya quiero disfrutar de la paz de Dios. Tenemos tantos problemas económicos que ya quiero ver la salida, ya quiero más bendición acá. Y finalmente nos damos cuenta que Dios está ahí. Ya estamos saliendo de enfermedades, ya estamos saliendo de discusiones, ya estamos saliendo de conflictos, ya estamos saliendo de tantas situaciones difíciles. Vamos allá donde hay bendición y de repente nos encontramos con un problema. Ahí está. ¿Cómo paso por este problema? ¿Cómo pasó Israel, hermanos? ¿Cómo pasó Israel por este problema? Que se llamaba Río Jordán. ¿Cómo pasó? ¿Se acuerdan de los niños? Pusieron la planta de los pies y se detuvo el agua que venía de arriba del mundo. Vean este milagro, hermanos. El Señor le dio instrucciones a Josué. Josué le da instrucciones a los levitas que llevaban sobre sus hombros la presencia de Dios. Y dijo, cuando los pies de los que traen la presencia de Dios toquen la orilla del Jordán, híjole, hasta parece Hollywood. Vean esto. Las aguas que vienen de arriba se van a detener como en un montón. Ya lo habían experimentado el pueblo de Israel en el mar. ¿Se acuerdan? Cuando salieron de Egipto. Pero ahora van hacia la tierra de bendición. Y el agua que viene de arriba se detiene y las que iban hacia abajo sigue su cauce. Y el problema se detiene. Y dice la Biblia, y todo el pueblo de Israel pasó sobre el Jordán en seco. ¿Qué detuvo las aguas en un montón? Lo que llamamos ahora la presencia de Dios. Hermanos, a veces sentimos como que los problemas que estamos experimentando es mucho más de lo que podemos soportar. Digo, así sentimos, pero no es así. Porque como hijos de Dios, la Biblia dice que el Señor no nos permite recibir más de lo que podamos soportar. Entonces, cuando vienen esos problemas, usted está seguro que usted los puede soportar y que los puede pasar simple y sencillamente, y debe estar seguro de esto, porque Dios está con usted y Dios le va a ayudar a pasar sobre esos problemas. ¿Qué va a hacer Dios? Bendita soberanía de Dios. ¿Qué va a hacer? No lo sabemos. ¿Qué va a pasar para detener el Jordán? No sabemos qué va a hacer, pero hay que pisar la orilla de ese problema sin temor. Y oh sorpresa, eso es lo que más me impresiona a mí. El agua se detuvo en un montón. No sé si había pescaditos ahí, charales y tiburones y ballenas. Pero cuando iba pasando el pueblo, a lo mejor voltearon y los saludaron así como en un acuario, ¿no? Mira el pescadito y los papás jalando a los chamacos. Darío, ya camina, deja de estar mirando para allá, Darío, avánzale. Y entretenidos, no, mira, el agua es detenida como en un montón. Digo, parece como de Hollywood, ¿no? Pero dice la Biblia que esto fue lo que Dios hizo para que sus hijos pasaran sobre un problema. Hermanos, Dios está con nosotros, por eso hago énfasis, debemos estar conscientes, seguros, reconocerlo, creerlo, vivirlo. Dios prometió estar con nosotros
todos los días de nuestra vida, y Dios tiene solución a los problemas que enfrentamos todos los días. Dios tiene solución. Cuando enfrentamos problemas de más, acuérdense, es por nuestro descuido. No podemos descuidarnos en nuestra comunión con Dios. Si lo hacemos así, estén seguros que vamos a pagar las consecuencias, sin duda alguna. Dios, con su presencia en nosotros, nos ayuda a enfrentar esas dificultades que sin Él es muy difícil pasar. Es muy desgastante pasar. Sin Él, hermanos, tomamos decisiones muy lamentables. Todos en algún momento de nuestra vida hemos enfrentado dificultades en nuestra vida, en nuestro matrimonio, en nuestra familia. A veces no podemos enfrentar esas situaciones, hermanos. Dijo el Señor cuando se unió un hombre y una mujer, lo que Dios unió, no lo separa el hombre. Dios dijo, solo la muerte los podrá separar. Y a veces enfrentamos problemas en la vida y en el matrimonio, y de repente por descuido en nuestra comunión con Dios sale de nuestra boca, ya sea de él o de ella, una palabra satánica, una palabra diabólica en la boca del Hijo de Dios, que se llama divorcio. Esto ya no funciona, nos separamos y cada quien por su lado. ¿Por qué? Pues es de Satanás. No es para un hijo de Dios, pero permitimos que algún problema, problemas que todos experimentamos, hermanos, se levantara más fuerte porque nos descuidamos y olvidamos que Dios está con nosotros. Todos enfrentamos problemas, sin duda alguna. Yo aprendí eso que les estoy diciendo ahorita hace 37 años. Tuve problemas con mi esposa. Así como la ven chiquita. Cosa seria. Acuérdense, yo aprendí, hermanos, desde entonces que en el matrimonio tengo una de dos decisiones en la vida. O mando en mi casa o soy feliz. Y yo decidí ser feliz. Tú pongas nerviosa, casi Dios no sabe que todo el mundo lo sepa. Yo le había entregado mi vida a Cristo, hermanos, cuando me casé con mi esposa. Según yo, le había entregado mi vida a Cristo 8 años antes, más o menos. Me bauticé a los 6 meses después de que le entregué mi vida a Cristo. 13 meses después de bautizarme, decidí internarme en un seminario. Yo estuve internado 7 años. 3 como estudiante y 4 como músico en el instituto. 7 años de internado. Después de esto, bueno, en ese inter, llegó la hermana Tere a la escuela, también ahí nos conocimos. Desde que me vio se enamoró de mí. Y ya saben el proceso, después me dijo, pues ¿por qué no te casas conmigo? Y yo, pues órale pues, nos casamos. 1 año después de casado, mi esposa estaba embarazada de nuestro primer hijo. Y yo quería divorciarme de ella. Por eso les digo, lo que les estoy diciendo lo aprendí en la vida. Yo dije, ¿sabes qué? Tú por tu lado, yo por mi lado. Nada más cuando nazca mi hijo, pues ahí sí tengo mis derechos, ¿no? No, y la señora tenía la sartén por el mango. Y ningún derecho con el niño. No, ahora mi muchacho está de ese tamaño. Y un hijo grandote, gracias a Dios. Me la cartón así, de 37 años. Pero salió de mi boca. Fíjense, les estoy diciendo cuánto tiempo tenía yo de haber aceptado a Cristo, de haberme bautizado, de haber pasado por el instituto, de estar internado, estudiando la palabra de Dios, y todavía ya de casado le digo, ¿sabes qué?
divorciamos. Estamos estudiando ahorita Primera de Pedro. Hemos estudiado el capítulo 1 y capítulo 2. El capítulo 3 de Primera de Pedro, la primera historia que aparece ahí, fue, hermanos, lo que salvó nuestro matrimonio hace 37 años. El jueves voy a explicar por qué. Entonces, ese pasaje fue el que salvó nuestro matrimonio. Pero yo le dije a mi esposa, nos divorciamos. Por eso les digo que eso es una palabra diabólica, satánica, porque quería destruir mi vida, mi matrimonio, mi ministerio, mi familia. Tal vez no existiera el Mollín. ¿Se imagina qué sería mi vida sin el Mollín? O mi niña. No lo vamos a explicar el jueves. El jueves vamos a explicar porque vamos a hablar de esa parte de la historia. Porque Satanás quiere destruirnos, hermanos. En nuestra vida Satanás quiere que estemos más en opresión, acá en la esclavitud, que allá en la bendición. Y hay problemas por los que tenemos que pasar. No hay otra manera de pasar los problemas, hermanos, sin la ayuda de Dios. No hay. Vamos a tomar malas decisiones y vamos a sufrir más de lo que debemos sufrir, porque nos olvidamos que Él dijo: yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Se nos olvida. Y a veces en ese olvido o en ese descuido, nuestro día rutinario, nuestro diario vivir, Dios no cuenta para nada. Desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, no nos acordamos de Dios. Es más, hay quienes se atreven a tener su desayuno, su comida y su cena sin siquiera decir gracias, Señor, porque tengo comida para llevarme a la boca. No se acuerdan de Dios ni para darle gracias por la comida, mucho menos para bendecirla. ¿Dios está en su vida? No. Los problemas van a ser estragos. Y en lugar de pasar sobre los problemas, experimenten los estragos en el diario vivir. Pero Dios está listo para ayudarnos, hermanos, a pasar sobre nuestros problemas, para traer este y otro beneficio a nuestra vida. Miren, primero de Crónicas. Primero de Crónicas, capítulo 13. Y si para usted no es pecado subrayar su Biblia, le voy a invitar a subrayar un versículo de este capítulo que vamos a leer ahora. ¿Ok? Desde que leí este pasaje, hermano, se convirtió en mi pasaje favorito de toda la Biblia, hace muchos años. Dice primero de Crónicas, capítulo 13. Entonces David tomó consejo con los capitanes de millares y de centenas y de todos los jefes. Y dijo David a toda la asamblea de Israel: si os parece bien y es la voluntad de Jehová nuestro Dios, enviaremos a todas partes por nuestros hermanos que han quedado en todas las tierras de Israel, y por los sacerdotes y levitas que están con ellos, y en sus ciudades y ejidos, para que se reúnan con nosotros y traigamos, ¿qué dice ahí, hermanos? El arca de nuestro Dios a nosotros. ¿Qué es el arca de Dios? La presencia de Dios. Ok, no olviden eso. Porque desde el día, miren qué triste es este relato aquí, hermanos. Esta es una expresión triste en la Biblia. Dice: porque desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso de ella. Y dice: y dijo toda la asamblea que se hiciese así, porque la cosa parecía bien a todo el pueblo. Entonces David reunió a todo Israel desde Sior de Egipto hasta la entrada de Amar, para que trajesen el arca de Dios de Kiriat Jearim. Y subió David con todo Israel a Baala de Kiriat Jearim, que está en Judá, para pasar de allí el arca de Jehová Dios, que mora entre los querubines, sobre la cual su nombre es invocado. Y llevaron el arca de Dios a la casa de Abinadab en un carro nuevo, y Usa y Aio guiaban el carro. Y David y todo Israel se regocijaban delante de Dios con todas sus fuerzas, con cánticos, arpas, salterios, tamboriles, címbalos y trompetas. Pero cuando llegaron a la era de Kidón, Usa extendió su mano al arca para sostenerla, porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió, porque había extendido su mano al arca, y murió allí delante de Dios. Y David tuvo pesar, porque Jehová
había quebrantado a Usa, por lo cual llamó a aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. David temió a Dios aquel día y dijo: ¿cómo he de traer a mi casa el arca de Dios? Y no trajo David el arca a su casa en la ciudad de David, sino que la llevó a casa de Obed-edom geteo. Y el arca de Dios estuvo con la familia de Obed-edom en su casa 3 meses. Y bendijo Jehová la casa de Obed-edom y todo lo que tenía. Al ayudarnos el Señor a pasar sobre los problemas, hermanos, algo que pasa en nuestra casa, en nuestro hogar, en nuestra familia, en nuestro matrimonio, en nuestra vida, es que Dios bendice en nuestra casa. Ahora, aquí hago una pregunta. Contesten a más de uno, por favor. ¿Cómo podemos ver la bendición de Dios en nuestra casa? En salud, en paz del Señor en nuestra casa, en armonía de nuestra casa, en el sustento de Dios en nuestra casa. Ajá. ¿Se ve la bendición de Dios en nuestra casa solamente cuando hay dinero, hermanos? ¿Han experimentado o han visto ustedes esta reacción o esta actitud? Una reacción o una actitud de molestia el viernes y sábado antes de que llegue la semana, el pago de la semana, o cuando en la quincena, por el día 12, 13, 14. ¿Cómo reaccionamos cuando la cartera está vacía? ¿Cómo reaccionamos cuando la alacena se está vaciando? ¿No valoramos que hay salud? ¿No valoramos que no hay una emergencia de ir al hospital? ¿No valoramos que hay armonía? ¿No valoramos que estamos en paz? Y que si vamos a comer y a cenar un plato de frijoles de la olla con pico de gallo, con chilito, si le agregamos un pedacito de chicharrón así a la orilla, pues está bien, ¿no? Si a eso le agregamos un pedacito de carne asada por el otro lado, bueno, ya eso es ganancia, ¿no? O unas carnitas a un lado. No, los frijoles, la clave son los frijoles. No, eso no importa. No tengo dinero y eso me hace estar mal. Miren, hermanos, cuando tenemos esa reacción, ténganlo por seguro, que estamos basando nuestra felicidad en el dinero, no en la presencia de Dios. Tenemos que cambiar nuestra perspectiva, porque vamos a sufrir más de lo que Dios quiere que suframos. Dios nos ayuda a pasar sobre los problemas, porque Él quiere bendecir nuestra casa. Esta historia, hermanos, es maravillosa en muchos aspectos. La parte triste, donde el pueblo de Israel decía: David, traigamos la presencia de Dios a nosotros, cuando ya era rey de Israel. Dice, porque desde el tiempo de Saúl no nos ha importado la presencia de Dios. Y estamos hablando de 80 años que había estado el arca en la oscuridad y a nadie le había importado, hasta que David viene al trono y recordó lo que había pasado y dijo: traigamos de una manera práctica, palpable, la presencia de Dios a nosotros. No lo pudieron traer porque cometieron errores, y como no pudieron traer, tuvieron que encargarla en la casa de Obed-edom. A partir de aquí, si ustedes leen con cuidado en adelante, pongan atención, van a encontrar a Obed-edom en más partes donde estaba la presencia de Dios. Él se convirtió en un portero del templo, porque Obed-edom ya no quiso separarse del arca del pacto. ¿Y saben por qué? Porque él experimentó
la presencia, la bendición de Dios en su casa, porque Dios estaba ahí. Cuando nosotros hemos experimentado en algo la bendición de Dios, hermanos, ya no la queremos soltar. Nuestro primer año de matrimonio fue terrible, hermanos. Ya la conocía por lo menos por 6 años. 6 meses de noviazgo, nos casamos. Pero hermanos, y de paso voy a pedirles perdón. Yo soy una persona muy pedante. Ustedes lo saben, ¿verdad? Soy una persona orgullosa, vanidosa, vanagloriosa. Soy malo. Me di cuenta cuando me casé. No me daba cuenta antes. Y lo que me llevó a decirle a mi esposa que me quería divorciar de ella eran mis problemas personales. Pero cuando nos sometimos mi esposa y yo a la palabra de Dios, en 1 de Pedro capítulo 3, hace 37 años, hermanos, Dios cambió nuestro matrimonio. La primera vez que mi esposa y yo, después de eso, comimos solos en nuestra casa, un departamentito que rentamos en Guadalajara, recién construido, todavía no tenía el piso. Estaba húmedo porque recién lo habían enjarrado. Y mi esposa compró una olla chiquita de barro. Preparó un fideo con sabor a hierbabuena. Luego les voy a platicar la historia de la hierbabuena. Pero preparó una sopa de fideo y una olla de frijoles. Hermano, es lo más delicioso que yo he comido en mi vida. Después del año en el que nos estábamos divorciando. Porque Dios vino a nuestra casa y cambió lo que tenía que cambiar. Hace 37 años. ¿Se acabaron los problemas hace 37 años? No. Siguieron los problemas. Pero con la seguridad de que Dios estaba con nosotros, Él nos ha ayudado por 37 años a pasar sobre los problemas. Porque Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Tuve que cambiar? No, muchas cosas más de lo que ustedes se pueden imaginar. ¿Ella tuvo que cambiar? Más de lo que ustedes se pueden imaginar. Hemos tenido que cambiar. Pero con este principio, hermanos, este principio, la seguridad de que Dios está con nosotros. Y los problemas que usted enfrenta en su diario vivir, en su economía, en su salud, en su hogar, en su casa, con sus hijos, con su esposo, con su esposa, no son para destruirlo, son para ayudarle a crecer, pero todo parte de este principio importante de la vida cristiana. Dios está con usted. Dios está con nosotros. No podemos pasar un día, hermanos, sin tomarlo en cuenta en nuestro diario vivir. Eso es estar seguros de que Dios está con nosotros. Voy a hablar mucho de esto, hermanos, en las próximas semanas, cuando empecemos a estudiar algunos pasajes en el libro de los Proverbios. Vamos a seguir con cristianismo profundo usando el libro de los Proverbios. Dios está con nosotros, hermanos. Quiere ayudarnos a pasar sobre los problemas, pero sobre todo quiere bendecir nuestra casa. No lo olvide ni lo deje pasar. Amén.